Muy buenos días a todos y a todas los que nos acompañan, tanto de manera presencial como vía Zoom. Pues tenemos el agrado en esta, digamos, segundo seminario interno de la Red de Investigación Interdisciplinaria, Educación Superior, Sociedad y Tecnología, una nueva relación para el presente y futuro inmediato, que es la red RIES. Pues este segundo conversatorio que data del tema de transformación educativa superior ante los desafíos globales. Pues este tema nos parece de vital relevancia y bueno, tenemos tres colegas, digamos, de lujo. Dos colegas son de la UAM Iztapalapa y un colega más que nos acompaña aquí es de la UAM Unidad Xochimilco. Y bueno, pues yo los presentaré y posteriormente la dinámica será que tendremos rondas de preguntas en las cuales les daremos la palabra a cada uno de nuestros invitados, aproximadamente 3 minutos, un poco más, para lograr una interacción, una, digamos, discusión o debate, que creo que eso será muy interesante. Entonces, voy a presentar al doctor Antonio Mendoza Hernández. Él es profesor investigador de aquí del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa, y bueno, es doctor en Economía por la Facultad de la UNAM, maestro en Economía y licenciado también en Economía. Entre sus líneas de investigación está la economía del desarrollo, alternativas al desarrollo y economías plurales, y bueno, entre sus diversas publicaciones, pues están relacionadas con el subdesarrollo, especificidad excedente en una economía plural, trabajo para todos y una serie de temas pues relacionados con estas líneas de investigación. Así también, bueno, también presentamos al doctor Carlos Cortés. Bienvenido, doctor, que nos acompaña aquí de manera presencial. Él es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, y bueno, es doctor en antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y entre sus diversas líneas están relacionadas con la salud, nutrición, calidad de vida, producción, tecnología y medio ambiente, cultura, educación y derechos humanos, así como estrategias sociales, políticas públicas y relaciones de poder. Entre sus múltiples publicaciones, algunas de las últimas que ha realizado, pues data relacionada con la cuarta transformación para las sociedades rurales y perspectivas, crítica y acción social en contextos complejos. Y bueno, también le damos la cordial bienvenida a nuestro invitado, el maestro Jesús Omar Manjarres Ibarra. Él es profesor del Departamento de Sociología de aquí de la Unidad Iztapalapa, y bueno, tiene maestría en Filosofía de Ciencia por la UAMI, tiene la licenciatura en Psicología también por la UNAM, y bueno, entre sus diversas líneas de investigación tiene el tema de programas multinivel de acompañamiento psicosocial a ciudadanos, a cuidadoras de pacientes crónicos, y psicología social de las acciones de cuidado, evolución de los funcionamientos psicológicos, y entre las últimas publicaciones tiene la intervención social para el manejo del estrés en cuidadores primarios informales, estudio exploratorio en modalidad híbrida, así como funcionamiento psicosocial de estudiantes universitarios. Bueno, pues nos complace presentarlos a nuestros tres invitados, y el tema pues es de sumo interés en cuanto a la transformación educativa superior ante los desafíos globales. Pues iniciaremos este conversatorio con alguna pregunta. Les daremos la participación a cada uno de ellos. Aproximadamente tendrán 3 minutos. Por supuesto, estaremos atentos al chat de Zoom, y también los comentarios que se tengan, pues al final también podemos tener un espacio de compartir preguntas, comentarios o algunas inquietudes. Entonces, me voy a permitir plantear tanto al doctor Antonio Mendoza como al doctor Carlos, como al maestro Jesús Omar, en este orden, la siguiente pregunta, a manera de motivar un poco el debate,
Sin embargo, pues ellos seguramente puntualizarán y también darán, digamos, importancia a lo que consideren importante desde su disciplina, desde su ámbito profesional, desde la misma experiencia que ellos tienen. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles son los desafíos globales que identifican como claves estratégicos o prioritarios abordar ante una quizás inminente transformación educativa, sobre todo en educación superior? La red está, digamos, muy vinculada a temas de educación superior, sin embargo, sabemos también que puede extenderse en los diferentes niveles educativos. Entonces, en ese orden, yo les agradezco, tomen la palabra el doctor Antonio. Vamos a iniciar con el doctor Antonio, posteriormente con el doctor Carlos y finalmente con el maestro Jesús en esta primera ronda, y les daremos aproximadamente 3 minutos para poder compartir su perspectiva ante esta pregunta. Pues adelante, doctora Antonio Mendoza, tiene la palabra. Sí, hola, buen día. Muchas gracias por la invitación a la red y también al doctor Javier Rodríguez. Preparé unas láminas para poder abordar las preguntas, que no exceden el tiempo propuesto. Me voy a dar el permiso de poder compartir y abordar. En la primera pregunta, bueno, la temática que he preparado es una experiencia desde el aula, tomando en cuenta que el aula sigue siendo el espacio de posibilidad más radical del mundo universitario, citando a Abel Hotz en un texto del 2021. Para poder entonces mirar los desafíos que tiene la educación universitaria, la educación pública, el primer punto es el texto, contexto y pretexto. Como texto tenemos que estos desafíos que hoy tenemos fueron anunciados, por lo menos en este texto científico, desde 1972. Como saben, el Club de Roma solicitó al MIT un análisis sobre el crecimiento económico en aquel momento. Lo que ellos encontraron a partir de un programa llamado World es que no podíamos seguir creciendo de esta manera en un mundo que es limitado. Hoy este desafío lo conocemos como los límites planetarios y mucho se ha dicho sobre esta era, ¿no?, llamada Antropoceno. Este es, creo que, un punto de partida, que a pesar de haber anunciado en 1972 este límite planetario, no se hicimos omisión. Este texto se volvió a publicar en 2 ocasiones más, que están en castellano, y en la tercera publicación, que fue alrededor de 1990, ya se decía entonces que el tema era apostarle a un estado estacional. Esto se traduce hoy en Europa como el decrecimiento, y para el caso nuestro, el descrecimiento con Miguel Valencia o Serra Tuch allá en Europa. El segundo es que creo que todavía no hemos evaluado a profundidad la repercusión de la COVID. Mucho hoy se señala que estamos en la pospandemia, pero yo considero que estamos en la post-emergencia sanitaria. La pandemia es algo que llegó para quedarse. Por lo tanto, tendríamos que estar mirando nosotros cómo este evento alteró los tejidos sociales y también aspectos socioeconómicos. En la lámina que ustedes ven fue el Foro Económico Mundial 2020, en donde se asoció a esto el gran reinicio o el reseteo. En el entendido que la economía tenía que entrar en una forma de poder disminuir el crecimiento económico asociado a este modelo de producción o el régimen de acumulación. El otro desafío creo que tenemos que tomar en cuenta, estos son datos que presentó la secretaria de la CEPAL en el 2020, en plena pandemia. Se han actualizado los datos y es el Producto Interno Bruto de la región. Es de y lo que trataba de anunciar en aquel momento la secretaria que hoy es la de Guadalupe es que no estábamos ante un
Nunca en la historia de la humanidad se había experimentado una caída de tal magnitud. Por lo tanto, se anunciaba en ese momento la década perdida para la región de América Latina y el Caribe. Hoy, en un informe que apareció en enero de este año, el Banco Mundial anuncia que esa década perdida no es solamente para la región de América Latina, sino que se prevé que sea de carácter mundial. Como saben, los que somos contemporáneos, década perdida significa destrucción del empleo, caída del Producto Interno Bruto y se incrementan las desigualdades. Dos últimos llamados de atención: el calentamiento global, con esto que los expertos del cambio climático han señalado y que algunos asocian con los últimos acontecimientos que vivimos en estos días, y que se desinfla en la Agenda 2030. Ya es un hecho que no vamos a alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, y aquello que llamaban algunos una oportunidad se está cerrando. Este es el contexto, entonces, en donde podemos nosotros tomar el texto, que es en los límites al crecimiento, el contexto, que es esto que acabo de nombrar, y el pretexto es esto que estamos ahora nosotros en esta sala, con esta red, dialogando. Gracias. Muchas gracias, doctor Antonio. Creo que nos das un panorama bastante amplio y también ya tocando temas cruciales o claves. Me parece que el punto de desigualdad y crisis no solamente económicas, sino también de medio ambiente, ya lo vemos, pues son temas cruciales, fundamentales que están ahí y se juntan o se unen con otros grandes desafíos que, bueno, pues tasa de crecimiento, la parte de que la pandemia suma a esta incertidumbre de estar continuamente pues en esta idea de cambio y rapidez, de inmediatez ante los problemas. Y bueno, esta gran idea que a mí me parece muy interesante sobre una nueva sociedad o sobre el reseteo. Creo que son temas fundamentales y que nos das un marco pues de apertura a estos grandes desafíos. Y bueno, en esta misma idea le daré la palabra al doctor Carlos Cortés, quien pues nos pueda compartir algunos de estos grandes desafíos que él considera claves, prioritarios, desde su perspectiva y experiencia profesional. Adelante, doctor, por favor. Buenos días, gracias por la invitación a este conversatorio. Y pues por supuesto que coincido en términos generales con lo que acaba de plantear el otro comentarista. Creo que visto desde el punto de vista de los retos a que nos enfrentamos en términos de el papel de la educación superior, pues uno de ellos tiene que ver con la comprensión de estos procesos complejos. Es decir, todos reconocemos, y creo que, bueno, obviamente los negacionistas no, pero la crisis climática que desde hace varias décadas se viene anunciando y frente a la cual la capacidad de respuesta social no ha sido suficiente. Y también algo que es un reto para nuestras instituciones de educación superior es no solamente cómo comprender estos procesos complejos, sino definir las rutas para enfrentarlo. Y estas rutas obviamente tendrían que ser rutas alternativas a las formas de vida, a las formas de organización social, a las formas de producción, de consumo, etcétera. Y eso nos remite a otras dimensiones como son obviamente el tema de la equidad y la desigualdad, que es otra característica que se ha venido acentuando a nivel global y digamos que a nivel social a nivel nacional es una característica de nuestro país, la desigualdad en muchos niveles, no solamente a nivel socioeconómico, sino la desigualdad cultural, la desigualdad de género, etcétera. Entonces, desde las universidades, la comprensión de estos procesos y de cómo enfrentarlos, la formación y el desarrollo de capacidades para encontrar alternativas y disminuirlos, y enfrentarlos, reducirlos, pues es un reto tremendo.
Y esto está asociado a algo que es el cambio tecnológico acelerado que estamos viviendo en nuestra sociedad. Ahora la preocupación sobre las implicaciones que tiene y tendrá la inteligencia artificial en términos del trabajo, de la educación, de las formas de vida, de socialización. Pues obviamente los próximos años este proceso de tecnologización de la vida van a ser van a ir acentuándose y van a ir transformando el concepto mismo de aprendizaje, de conocimiento, de su uso. Y lo peor que me parece es que parece entender acentuar las exclusiones, las desigualdades. Diríamos que el reto también de nuestras instituciones sería encontrar las formas de que estas tecnologías se conviertan en un recurso positivo y no negativo que acentúe las desigualdades y los problemas que vivimos. Sin embargo, en una sociedad donde predomina el, el interés por la acumulación, el interés individual, una sociedad construida alrededor de la mercantilización de la vida social, pues todo parece indicar que se acentuarían. Entonces, uno de los retos que tenemos como universidades es desarrollar las capacidades sociales para impulsar las formas colectivas, las formas organizativas, el uso de los conocimientos para el bien común y no solamente para el interés y el egoísmo individual que es el característico de las sociedades modernas. Y esto implica pues el gran reto de construir otro tipo de modernidad. No sé cómo se llamaría eso, pero una modernidad alternativa, una post-modernidad en la vida de esa discusión, ese debate, pero formas que recuperen otros elementos que las sociedades tienen todavía, que tenemos, y que potenciados desde todos los espacios de la vida social, podrían realmente ayudar a que el futuro no sea tan apocalíptico como de repente parece ser, ¿sí? No sé si con eso es el tiempo suficiente. No, excelente, doctor Carlos. Creo que sumas elementos, digamos, que nos permiten también tener una mirada mucho más completa de esta complejidad de procesos que se están viviendo y esta idea también de considerar los cambios tecnológicos, pero al mismo tiempo tener presente qué es lo importante, qué es lo esencial de desarrollar, sobre todo en el papel que juega la educación superior, diría yo, pública, esta idea de qué tipo de personas, seres humanos y habilidades o competencias es necesario pues, desarrollar, fomentar y que no entremos en esta dinámica económica simplemente porque podemos llegar a una cuestión pues inclusive digámoslo, de mayor crisis, ¿no? Entonces, me parece que pones elementos muy importantes a este mapa que se está construyendo en la idea de una educación superior, pues en esta transformación. Y vamos a darle la palabra al maestro Jesús Omar en esta misma dirección. Profesor Jesús, adelante, tiene la palabra. Sí, gracias. Buenos días. Voy a dar continuidad a las afirmaciones introducidas por los anteriores ponentes y subrayaré un aspecto. En efecto, la acción humana ha adquirido unas dimensiones tremendas. Esa noticia que avisaba de que habíamos rotado el eje de la Tierra por extracción de hídricos en todo el planeta fue algo que me impresionó muchísimo y es emblemático de cómo las fuerzas productivas de la especie se han incrementado para tener consecuencias formidables. Luego, nuestra propia actividad en sí misma tiene que cambiar rápido en otras direcciones. Por ejemplo, estos efectos están siendo ahorita amortiguados, pero dentro de unos años vamos a tener consecuencias sobre la producción alimentaria, sobre el tipo de empleos
Y por supuesto, a partir de allí, sobre la dimensión de la salud, parece que no, las universidades regresamos como pudimos a presencial, pero sabemos que nuestros estudiantes regresaron todos destartalados, con incapacidades para enfocarse, con ansiedad, con depresión, con muchas tragedias familiares a cuestas. Y al mismo tiempo, pues nosotros nos comportábamos con los estándares de actividad educativa que le solíamos pedir, y pues hay que cambiar, hay que variar porque no están en condiciones, ¿no? Y creo que ahí sí diferiría un poquito con la idea de apocalipsis. Es cierto que no estamos en el apocalipsis, pero creo que hay que incluir en nuestra mirada el hecho de que la especie, el Homo sapiens, que antes le llamábamos Homo sapiens sapiens y ahora hay que llamarle Homo sapiens rapax, uh, está acostumbrado a vivir en entornos de mucha estrés, de mucha tensión. Por ejemplo, la Ciudad de México es una gran ciudad, es una ciudad enorme, pero si la vemos desde otra perspectiva, una ciudad que se hundía 30 centímetros al año y ahora empieza a hundirse 50 centímetros al año, con las consecuencias sobre infraestructura urbana y sobre mantos freáticos y una serie de cosas, pues no es algo que podamos considerar como muy próspera o muy benéfica, a partir de que todos vivimos aquí, pero no nos damos cuenta. El problema es que nuestra especie ha desarrollado capacidades de resistencia, capacidades de sobreponerse a entornos de mucho desastre, de mucho desafío y a condiciones climáticas extremas, desiertos, temperaturas bajo cero y N cantidad de cosas. Y entonces no percibimos que en realidad de repente entramos en situaciones de mucha urgencia, de mucha crisis. Y desde nuestra posición en la universidad, tenemos esa idea de que podemos seguir examinando los problemas con cierta distancia, con cierto rango temporal, y en realidad los problemas que tenemos encima son gigantescos y son de urgencia, pues no es algo para mañana, ¿no? Si me permiten mostrarles a ustedes unas laminitas rápidamente, es como nos está pasando a nosotros en nuestra profesión. Ahí ustedes podrán ver, espero, la distribución de psicólogos en el planeta. Verán que no tenemos muchos, no somos un país que haya muchos psicólogos, que tenga muchos psicólogos, pero estamos muy expuestos a las modas teóricas. Por ejemplo, ahí tienen ustedes una genealogía rápida de las teorías que han estado siendo dominantes durante el siglo XX y principios del XXI. Y aquí van ustedes a ver en la siguiente grafiquita un poco cómo sí es cierto que hay muchísimas terapias, pero también hay muchísimos nuevos tipos de trastornos psicológicos, no necesariamente enfermedades mentales, y cómo al mismo tiempo el país que produce más técnicas de intervención, de atención y demás, es un país que es incapaz de resolver sus propios problemas. Y entonces aquí tenemos una situación media loca, porque todos nos apegamos en esta ciencia a lo que produce en ese país desarrollado, y al mismo tiempo ellos no pueden gestionar sus propios problemas de salud mental o de salud mental colectiva en general. Entonces, eso nos pone en una situación muy complicada porque tenemos que generar nuestros propios modelos de atención, nuestras propias teorías y nuestros propios procedimientos, claro, apegándonos a las metodologías que están consensuadas, como lo que te asegura cierta garantía, cierta calidad, cierta validez o confiabilidad en los resultados. Y, por supuesto, subrayaré el hecho de que mucho de nuestro trabajo con las poblaciones que tenemos, muchos jóvenes, por lo menos en la unidad de Iztapalapa, que vienen del oriente del Valle de México, pues vienen de las poblaciones más desfavorecidas en el Valle de México, en la cuenca del Valle de México. Y entonces hay muchísimo trabajo que hacer, y pues ellos han vivido
aunque ya se acostumbraron a ello, por ejemplo, con agua de mala calidad, con distancias gigantescas para llegar a sus empleos o a sus escuelas. Si hiciéramos un estudio de la media de transporte de nuestros estudiantes, es más o menos hora y media para llegar a nuestro campus. Y entonces hay un montón de problemas ahí que podríamos empezar a trabajar inmediatamente, cambiando un poquito nuestra mirada a verlos con más urgencia y a enseñarnos a trabajar en escenarios eh, de crisis, en escenarios críticos, y no esperar a que nos caiga encima el chagüisle para ver qué podemos hacer y generar medidas de prevención lo antes posible. Perdón que abuse de la palabra, tuvimos la experiencia con un congreso de nuestra licenciatura en Acapulco, les cayó encima el ciclón y nuestros estudiantes y profesores tuvieron que regresar como pudieron, tuvieron literalmente que ser rescatados por la unidad, como un ejemplo de la vulnerabilidad en la que estamos. Y en realidad tenemos que educarnos como poblaciones, que no solo tenemos que salir huyendo de los desastres, sino que tenemos que tener recursos para enfrentarlos. Yo creo que, como ya mencionaron esto de las guerras y los desastres naturales, por lo menos lo que obedece a acción humana son desastres que están medio planificados, o sea, que son cosas que están como acotadas y que introducen mucho estrés en los fenómenos colectivos que estamos viviendo en el planeta. Y entonces eso es a lo que nosotros tenemos que adaptarnos y desarrollar medidas de sobreponernos en conjunto. Gracias. Excelente, excelente, profesor Jesús. Bueno, pues sumas, creo que uno de los puntos muy claros y yo diría uno de los esenciales también tiene que ver con la salud emocional y mental y los problemas adyacentes que se generan, no solamente a nivel individual, sino ya lo comentabas, colectivo también, ¿no? Creo que es fundamental. Bueno, en esta primera ronda tratamos como de esbozar un poco aquellos desafíos globales, elementos que pues nos permitan ver cuáles son esas problemáticas o esa complejidad quizás de la que estamos tratando. Y bueno, en un segundo momento me gustaría, bueno, plantearles a los invitados, a los colegas, la siguiente pregunta que va más un poco a esta idea de, bueno, pues sí, ya están esas problemáticas, ya están ahí, ya son presentes, la estamos viviendo día con día, pero bueno, ahora, ¿cuáles serían esas como vías, estrategias, metodologías, buenas experiencias o buenas prácticas que podríamos recuperar, que necesitamos sobre todo implementar o empezar a abordar en los diferentes niveles, sobre todo para reinventar, renovar, revitalizar quizás el papel que juega la educación superior, ¿no? Es decir, ya estamos frente a la problemática ahora, pues cómo empezamos a abordar, a buscar soluciones. Claro es que dentro de nuestro ámbito como instituciones de educación o dentro de lo que le corresponde a la educación superior. Bueno, le daré también en ese sentido, en el mismo orden, la palabra al doctor Antonio, posteriormente al doctor Carlos y luego al maestro Jesús. Adelante, doctor Antonio, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Voy a volver a compartir y voy a dividir mi participación en dos tiempos para no abusar. Voy a tomarme el tiempo ahora. Ya. Bueno, entonces quedamos en la parte del diagnóstico de los grandes retos. Ahora yo quiero compartirles, como saben, soy del Departamento de Economía y entonces desde ahí voy a compartirles una manera de poder renovar, como decía, revitalizar la ciencia económica. Y tiene que ver con una metodología que se puso de moda, aunque ya existía, con el movimiento feminista. Las compañeras feministas llaman a esto visibilizar lo invisible.
y es el iceberg que yo lo adapto a las economías diversas. Para todos es claro que durante la pandemia cerraron factorías, el gobierno también, empresas, pero lo que no cerró y lo que mantuvo abierto y sostuvo a los de arriba es lo que se encuentra abajo, que son sujetas sociales que enfrentaron su vida cotidiana como lo hacen, con pandemia y sin pandemia. Resulta entonces que desde mi ciencia, la ciencia económica, solemos solamente priorizar dentro de los cursos, de nuestra idea, el análisis de la economía pública y de la economía privada, pero poco hacemos en cuanto a la economía social. Gran parte del contenido temático entonces está concentrado, si bien es cierto es importante, es insuficiente para los tiempos actuales. Porque ya con este iceberg podemos ver que abajo está la economía que en realidad sostiene a la economía de arriba. Es el famoso 1% y 99%. Esta parte entonces de la parte de los cuidados, de la economía feminista, la unidad doméstica familiar, de los servicios de comunidad, tiene que ver con garantizar la vida. Y muchos de los que estamos aquí presentes, gracias a estos cuidados desde la unidad doméstica familiar, es que logramos sortear la pandemia. Esto en el ánimo de poder destacar un método, y en ese sentido de realizar la ciencia económica, lo podemos hacer a partir de lo que se llama el sector social de la economía. El sector social de la economía, entonces, hay un supuesto que estamos en una economía mixta, por lo tanto, hay una justificación. Para el caso de este país, de México, esta justificación normativa existe del artículo 25 de la Carta Magna. En la fracción 9 se afirma que el sector público, el sector privado y el sector social son los encargados de poder realizar el crecimiento y el desarrollo económico. Esto no sucede. A pesar de que tenemos una ley, INAE, a pesar de que tenemos un instituto, a pesar de que está la Carta Magna, hay magros impulsos sobre esta economía. Si a esto le agregamos ahora o lo complejizamos, adaptando este iceberg en el iceberg de las otras economías, vemos que hay una infinidad. Economía solidaria, ecológica, de cuidado, feminista, popular, comunitaria, circular, y estos horizontes que pueden definir como el buen vivir y el de crecimiento. Tengo que el buen vivir es una cosmovisión y un horizonte que existe en los países andinos. Para el caso nuestro, para el caso de Mesoamérica, le apuesto más a una construcción que se ha dado desde Oaxaca como la comunalidad. Y el de crecimiento, como decía, es propio de Europa en cuanto a que las condiciones materiales de vida de la población han sido cubiertas. No el caso para lo nuestro, las economías. Por lo tanto, tendríamos que mirar la parte de encontrar otra suerte de horizonte y también de tipo de crecimiento. Entonces, en la parte de la reinvención es visibilizar lo que ya existe, que está ahí. Y es el sector social de la economía, cuya definición prioriza, ¿verdad?, la cooperación y reciprocidad del trabajo. Pone acento en el trabajo y en la asociación del trabajo de manera cooperativa y solidaria. Eso está presente, por lo tanto hay que visibilizarlo ahí para poder rescatarlo. Y con esto cierro, son 6 unidades económicas que existen dentro del sector social de la economía. La más conocida son las sociedades cooperativas, pero hay otras. Y solo con los ejidos y comunidades diré que este país somos el carácter social de la propiedad de este país, ocupa el 60%. Por lo tanto, somos todavía mayoría y hay una condición de posibilidad para hacerlo, en tanto que es propiedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Antonio. Creo que nos das una posibilidad desde la economía
creo que hay un tema fundamental, el rescate, diría yo, no solamente el concepto, sino también a nivel metodológico de esta idea de la comunidad, ¿no? De la parte de cómo también visibilizando estos elementos, pues también logramos también buscar una mayor equidad o igualdad y con esta intención de más humanidad, más comunidad. Me parece muy interesante lo que nos acabas de compartir. Y bueno, en esta misma tesitura le pediría al doctor Carlos Cortés que pues, nos pudiera compartir esto que posiblemente podrían ser estrategias, formas, métodos o experiencias que podrían ser importantes para renovar la educación superior. Adelante, doctor. Bueno, obviamente tendríamos que entrar mucho más en detalle, pero yo pienso que realmente tendríamos que tener una visión, por decir, más dialéctica de la educación, su papel y sus características. ¿A qué me refiero? Nosotros en la educación superior abordamos el estudio disciplinario de la realidad desde una perspectiva bastante basada en una hipótesis de un sistema estable. En realidad yo pienso que debería ser visto más como un sistema caótico, que estamos viendo en un momento estable. Y todo esto que hablamos de la crisis ambiental, del cambio tecnológico, etcétera, etcétera, pues es la muestra de que vivimos en un mundo que es imprevisible. Ya sabemos que la educación siempre, y eso es lo que nos inspira, se basa en un conocimiento incompleto, insuficiente de la realidad, porque si fuera incompleto y suficiente, pues ya no necesitaríamos más conocimiento. Pero entonces, esta visión de incompletud, de insuficiencia, tiene que ser confrontada con que la realidad es una realidad compleja y caótica y que necesitamos estar preparados para interpretarla y para reaccionar. Y esto implica que tengamos una visión también un poco dialéctica entre disciplina y no disciplina, más allá de las disciplinas, porque mientras más nos encerramos y es una necesidad tener una visión especializada, específica de conocimiento sobre un tema o ciertas temáticas o ciertos problemas, pero no hay ningún problema que se pueda ver aislado. Todo hecho social, económico, político, cultural, está relacionado con otras dimensiones de la vida social. Y a partir de ahí, referir la formación vinculada a la acción, es decir, más praxis, menos encerrarnos en las teorías. Obviamente hay que abordar teorías, conceptos, hay que poner en debate los temas epistemológicos, las formas de conocer, etcétera, pero todo eso hay que ponerlo en juego frente a una realidad. Es decir, el tema de que la universidad tiene que estar vinculada a los problemas, a los procesos sociales, a las situaciones cotidianas y también en una perspectiva de larga data, me parece que es fundamental. Y eso implica que vayamos formando a nuestros estudiantes como alguien que tiene capacidades que podríamos ubicar en cierta disciplina, pero que también tiene capacidades adaptativas, capacidad de respuesta en situaciones que se salen totalmente de lo previsto, de lo supuesto, de lo regular, y que esa búsqueda y capacidad de generar alternativas, conocimientos, propuestas, deben ser hechas en colaboración con la sociedad. No es posible pensar que nosotros en el aula, en el laboratorio o inclusive en los lugares experimentales vamos a encontrar las soluciones. Reconocer que lo que tenemos es una parte del conocimiento social, pero hay otras formas de conocimiento, otras formas de práctica que nos enriquecen. Y entonces eso nos plantea el problema de cómo hacemos esa vinculación, de qué manera nos relacionamos con la sociedad, particularmente si estamos hablando de los sectores más pobres, excluidos,
quienes viven la negación de sus derechos cotidianamente, quienes luchan por cambiar el estado de cosas. Y bueno, pues eso nos plantea un problema que es pedagógico, que es epistemológico, ¿sí? Que nos enfrenta a una situación que reconocemos poco, pero que cotidianamente la vivimos, que es lo que se ha caracterizado como la injusticia epistémica, ¿no? Nuestra incapacidad de reconocer que hay otros conocimientos que pueden ser muy valiosos, que nos pueden transformar nuestra propia visión de las cosas. ¿Cómo nos relacionamos con quienes tienen desde su vida cotidiana, desde su práctica, desde sus problemas, desde sus formas de reaccionar, algo que nos interpela, nos hace pensar y nos hace buscar alternativas? Y no me refiero desde el ámbito estrictamente individual, como decía el maestro, desde de los problemas psicológicos que vivimos, hasta los problemas sociales, como lo que acabamos de ver, o lo que estamos viendo ahora que está pasando en la guerra entre Israel y Palestina, los problemas de la violencia, de las violencias, cómo entendemos las violencias y cómo el conocimiento de ese entender sirve para encontrar alternativas, salidas, no solamente diagnósticos. Y eso implica una vinculación de la universidad con la sociedad. Ese es uno de los grandes retos que tenemos hacia el futuro. El cambio tecnológico es otro elemento que no podemos dejar de lado porque está transformando profundamente la vida social. Nuestros estudiantes ya son estudiantes que pues probablemente pasen 4, 5, 6 horas o hasta más frente a un aparato, relacionándose a través de un teléfono, de una computadora. Nosotros mismos ahorita lo estamos haciendo, ¿verdad? Estamos haciendo un trabajo colectivo, pero a través de la tecnología, y es una posibilidad que debemos de potenciar, pero en positivo. El reto es cómo aprovechamos esa tecnología para enfrentar los problemas en una sociedad que tiene situaciones sumamente complejas, frente a las cuales muchas veces el trabajo individual no es suficiente. Se requiere un trabajo más colaborativo, más formas de organización, más formas de reconocer las diferentes formas de experiencias y formas de conocer y actuar frente a la realidad. Yo creo que son algunos de los retos que ahora me vienen aquí a la cabeza cuando reflexionamos sobre eso. Muchas gracias, doctor Carlos. Creo que es muy interesante la idea que planteas de esta visión dialéctica y bueno, en el entendido que estamos en el contexto pues complejo, caótico y bueno, recuperar esta perspectiva de la vinculación, ¿no? Con la parte social sobre todo y el reconocimiento de estas habilidades también colaborativas más, digamos yo, no solamente interdisciplinares, sino multidisciplinares en la colaboración. Muchas gracias, doctor. Y le damos la palabra ahora en esta misma dirección y sentido al maestro Jesús Omar. Adelante, profesor Omar. Sí, gracias de nuevo a los ponentes o reflexionantes anteriores y a Javier por la invitación. Ahorita van a ver ustedes por qué me es fácil abonar en la dirección de los razonamientos que están planteando. Ya quedamos de acuerdo en los problemas de mutación de clima, salud destartalada. Les voy a platicar así súper brevemente de qué es lo que hacemos nosotros. Nosotros visitamos familias de cuidadoras principalmente, y allí, por ejemplo, una necesidad que tenemos es conseguir información antes de llegar al domicilio. Entonces, sería valioso, es algo que se puede hacer en la unidad, pero pues estamos atorados porque cada quien está en su rincón, acerca de utilizar nuevas formas de procesar la información para acceder a partir de los censos a las condiciones de vida en las que estas señoras salen adelante. Aquí tienen a continuación ustedes una
una familia de una mamá con hija adolescente. Lo hacemos así para disimular un poco resguardar la identidad de las señoras. Aquí tienen algunas de las señoras con las que trabajamos, eh, eh, los ejercicios que hacemos con ellas en sus domicilios, las localizamos casa por casa y hemos encontrado una transición de cuidadoras de tercera edad a cuidadoras de neurodivergencia. Esto es importante porque las señoras son unas maestras de la supervivencia, como ya indicó el doctor Antonio hace un momento respecto a las capacidades de los hogares, que aparecen contabilizados o por trabajo, o por consumo, o por otras cuestiones, y no por las actividades, por las labores de mantener con vida a los integrantes de la familia. Aquí están más o menos descritos los procedimientos con los que trabajamos. Y voy a regresar los diagnósticos que hacemos, los estudiantes que nos acompañan en cada generación, y voy a regresar al tipo de problemas que necesitamos. O sea, para mejorar nuestra efectividad sobre el campo, necesitamos que la información pueda ser sistematizada no solo al llegar a los domicilios, sino antes de llegar a los domicilios para identificar casos como para planear acciones que les ayuden, ¿no? Como les decía a ustedes, hace 4 o 5 años, las señoras nos recibían, se tardaban más o menos 8 semanas en hacer autorrevelaciones acerca de eventos adversos en sus biografías. Este último año que estamos teniendo en campo, en una sesión o en 2 sesiones, revelan las circunstancias de episodios infantiles adversos, de violaciones, de abuso sexual, de golpizas, de casarlas con el violador y de cosas horribles que han vivido a lo largo de sus vidas. Y no obstante, han sacado adelante a sus familias. Sus hijos ya son adultos, ya están casados, ahora cuidan a sus nietos. Y a pesar de esos eventos, de episodios infantiles adversos, ellas siguieron adelante. Entonces, aquí estoy tratando de ejemplificar 2 cosas. El hecho de que vamos a tener que acostumbrarnos a actuar en situaciones de crisis. Y segundo, tenemos que aprender a ver la gran cantidad de recursos que las poblaciones ponen en juego. No solo pueden ponen en juego para mantenerse con vida y seguir adelante. Y de nuevo, insistir en los componentes colectivos de las soluciones, como ya mencionaron. Nosotros empezamos trabajando individual, pasan a una fase interpersonal y terminamos haciendo grupos de cuidadoras que trabajan como cuidado mutuo entre ellas, porque nosotros solo estamos 1 año con ellas directamente y luego nos movemos a otras poblaciones y ellas se quedan trabajando por su cuenta y ya nada más las vamos viendo a saltitos. Entonces, estoy ejemplificando la necesidad de trabajar con problemas vivitos y coleando en lo inmediato. Y esto nos va a implicar hacer algunas reorganizaciones institucionales para poder hacer este tipo de cosas. Lo último, disculpen. Esto no es posible sin la instrumentación que CBI o que CBS nos puede proporcionar. Y más adelante explicaré por qué. Gracias. Muchas gracias, maestro Jesús. Bueno, creo que hay una propuesta muy clara sobre una intervención ya en la comunidad con los actores y la problemática in situ y que pues es creo que una de las prácticas que tendríamos que retomar esta vinculación directa con los problemas reales que se suscitan en estos contextos y en estas comunidades. Me parece que bueno, pues hemos tenido un par de rondas. Primero, en esta idea de identificar aquellos aspectos claves dentro de la transformación y posteriormente algunas posibles vías o alternativas de por dónde podríamos ir canalizando los esfuerzos o qué cosas podríamos retomar para enfrentar esas problemáticas. Y ahora pues me gustaría como que bajáramos un poco más estas ideas bueno, que en el ámbito de la educación superior, cómo eso lo transitamos, lo expresamos, lo adoptamos
en los modelos educativos, en el currículum escolar y en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, ¿no? Ya hay algunas pistas, algunos elementos que creo que se han comentado. Sin embargo, creo que hay que apuntalar, ¿no? Es decir, identificamos esas problemáticas, vemos que hay cosas, hay alternativas que son viables, pertinentes realizar, pero pues ahora, ¿cómo le entramos al sistema educativo superior? Pues desde los instrumentos, desde los elementos que nos permiten plasmar eso, llevarlo a la práctica, hacerlo operativo. Diríamos entonces, desde el modelo educativo, desde el currículum escolar o desde los procesos que se dan en el aula extendida, no solamente física, presencial, sino ahora ya con los nuevos medios tecnológicos que tenemos al alcance. Y bueno, en esta idea, igual le daré la palabra a cada uno de nuestros invitados y adelante, doctor Antonio, donde te gustaría hacer énfasis, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias. También, pues agradezco escuchar a Carlos y a Jesús. Me parece que hay mucha convergencia en pensar, ¿no? Pensar cómo ya hacer un trabajo de intervención, de moderación. Ahora, en el sentido de bajar entonces las ideas, voy a hablarles un poco de lo que hacemos allá en Aguascalientes. Pertenezco a la Red Nacional para el Fortalecimiento de la Economía Social Solidaria de la Universidad Autónoma Metropolitana. Como también es el caso de ustedes, fuimos seleccionados y en particular hay un proyecto que presentamos en la red desde la UAM Iztapalapa como piloto y se trata de un proyecto de caja de ahorro, sociedad cooperativa de ahorro para estudiantes. Este proyecto nace de una tesina de 4 estudiantes de economía que a su proyecto le pusieron mocapa, y la pregunta de investigación que ellos plantearon fue: ¿es posible que dentro de la vida estudiantil ellas pudieran tener un acervo o un patrimonio mediante el ahorro para que cuando empezaran pudieran enfrentar de una manera más amable la incertidumbre laboral o también pensar en hacer un emprendimiento? Eso junto con otra tesis doctoral que en este momento el estudiante está en Buenos Aires estudiando finanzas solidarias. Lo reunimos esos esfuerzos, articulamos una propuesta y la presentamos a Rectoría y la cual fue aprobada. Ahora estamos en la fase 1 del piloto. Aquí, pensando en lo que dice Carlos sobre las capacidades adaptativas y la praxis, hemos entonces apostado a que los estudiantes de economía vayan transmutando a capacidades de activismo económico. Esto suele llamarse en España a los estudiantes que están estudiando como construyendo un curso de economía. Para solucionar problemas, ¿no? Lo que dice Jesús. En la primera parte hemos ya recorrido y hemos aplicado un instrumento cualitativo de grupos focales. Ahora hemos pasado, estamos en este momento aquí, en el activismo económico y en el semillero, lo llaman en países de América Latina, a lugares en donde podamos conjuntar teoría y práctica para otro tipo de economía. Los resultados para el trimestre que acaba de pasar, el 23P, fue que aplicamos 18 grupos focales de manera presencial en las unidades Xochimilco, Iztapalapa y Azcapotzalco, de manera virtual en Coajimalpa, también Telerno. Lo que hemos encontrado son indicios de que en realidad hay esta cultura o el hábito del ahorro está ausente dentro del estudiantado porque no hay un producto financiero acorde a su especificidad y necesidades. Por lo tanto, en la primera parte del diagnóstico encontramos que están ellos dispuestos a ahorrar, generar la cultura o el hábito del ahorro a partir de sus capacidades. Luego entonces podríamos ir generando también
alguna parte de los talleres que damos acá en Aguanos Iztapalapa, que voy a hablar ahora en un momento, tiene que ver con la parte de ir generando senderos de discusión. Uno de los indicios que nos parece muy importante es que pudimos nosotros encontrar que el ahorro que ellos ya están generando, ellos ahorran beca o ahorran de lo que da la beca familiar para generar alguna suerte de stock para las incertidumbres. ¿Qué hábito se ha ido como procurando? Para que entonces hacerlo con mayor conciencia y de manera mayor, de un nivel más organizativo. El otro hallazgo es que ellos estarían pensando justo en sus estudios en esta parte de lo ahorrado o pensar en la parte de propios emprendimientos. Aquí hay una evidencia sobre los grupos focales y solamente voy a hablar de lo que hacemos en el posgrado y después voy a hablar de lo que hacemos en la licenciatura, como ir bajando este nivel de abstracción. En el posgrado pertenecemos al posgrado de estudios sociales, que cumple 25 años, pero solo en esta generación de doctorado y maestría va a haber tesis que se asocia a la economía social y solidaria. Eso quiere decir que también tenemos que ver en nuestros diagnósticos que hay una suerte de dominantes que pues, están en función de los incentivos también que hay hacia los académicos y de estos premios sobre las investigaciones a realizar. Entonces tenemos un desafío grande de mostrar que estas evidencias que encontramos de lo que ya existe, hacer de una parte metodológica que sea creativa y que vaya relacionado con problemas o necesidades sentidas, ese es el reto. Afortunadamente, con esto que hemos trabajado de Iztapalapa, se ha abierto ya una línea, una sublínea. La sublínea es análisis del sector social de la economía. Entonces hemos encontrado esa brecha o esa oportunidad para poder posesionar, ¿no? Posesionar estudios desde la parte que hacemos, una parte que hacemos ahí, que los estudiantes entonces tengan la oportunidad de profundizar temáticas tanto en maestría como en doctoral. Ahora acompaño 2 tesis de maestría, de economía circular una y de economía social y solidaria en cooperativismo, y esta de finanzas solidarias en el doctorado. En la licenciatura hacemos otro tipo de trabajo que está más en la parte de los terceros, pero de esto les hablaré. Muchas gracias, doctor Antonio. Creo que nos das nuevamente elementos muy interesantes y voy a recuperar, bueno, algo que se ha estado intentando hacer a partir de la coordinación de la red de educación, pues es la vinculación con otras redes, que ese es un elemento pues importante. Pero por otra parte, esta idea de generar, ya sea a través de los proyectos de investigación, estas nuevas líneas, sobre todo esta idea de la capacidad de activismo económico, que pues realmente podría impactar a cualquier persona, ¿no? No solamente a ciertas áreas disciplinares, creo que son habilidades, digamos, no solamente emergentes, sino necesarias para abordar en ese sentido. Entonces, bueno, ahora le daré la palabra al doctor Carlos Cortés. Adelante, doctor. Bueno, muy bien. Para hacer una referencia específica a la experiencia que tenemos y a la problemática que enfrentamos, quisiera referirme a tres espacios en los que hemos participado a lo largo de estos años. Uno, obviamente, es el espacio básico de licenciatura de la UAM Xochimilco, que opera sobre el concepto de sistema modular, que en cierto sentido busca responder a algunas de las cuestiones que planteamos acá, en el sentido de que los estudiantes tengan un papel activo, que tengan un trabajo colaborativo, que se enfrenten, que vean la realidad como un objeto de transformación, en donde se identifican problemas específicos, etc.
Otro espacio en el que yo he colaborado desde hace algunos años es el posgrado en Desarrollo Rural, que está dirigido a estudiantes que hacen su especialización, maestría y doctorado en Desarrollo Rural, pero que viven en sus regiones de trabajo y ahí hacen un trabajo de investigación, acción colaborativa con organizaciones, movimientos, grupos, cooperativas, etcétera, sobre temas muy diversos. A lo largo de este posgrado va a cumplir 40 años y hemos tenido estudiantes de prácticamente todo el país, de América Latina, Centroamérica, Europa, Estados Unidos, Japón, etcétera. Y el centro es, el centro de la problemática es para qué es tu conocimiento y cómo lo vinculas a los procesos sociales que existen en tus regiones de trabajo, sean estos productivos, ambientales, sociales, de equidad de género, de derechos culturales, de derechos políticos, es decir, la diversidad de temas es muy amplia. Entonces, ahí hemos tenido una gran riqueza de aprendizaje, de formas de trabajo, de experiencias. Muchos de nuestros estudiantes han ganado premios, reconocimientos, pero sobre todo muchos de ellos, después de obtener sus posgrados, siguen trabajando en las regiones en donde han trabajado, donde se formaron sobre problemáticas pues, muy complejas. Y el tercer aspecto al que me quisiera referir un poco más ampliamente es el del Programa de Desarrollo Humano Sostenible que yo coordino en la UAM. Es un programa de toda la universidad que fue creado hace 25 años. El